Otro problema, Premier, es el famoso tema de la pesca. Yo soy del puerto de Hilo y ahí tenemos un grave problema con la pesca industrial. Y yo no hablo por los pescadores, por los armadores pesqueros en sí. Yo hablo porque en Hilo, que se ha desarrollado justamente por decenios de años en mérito a la pesca, existen 7 plantas industriales. De las 7 plantas hay 6 plantas que están cerradas, primero. 6 plantas. La única que queda está por cerrar porque no hay mucha captura de anchoveta. ¿Y por qué no hay captura de anchoveta? Porque en la zona sur la anchoveta siempre se pega a la costa, por el zócalo. Seguramente le han expuesto el problema. Pero no se trata acá de rehuir a ese problema, porque la vez pasada que vinieron a pedir voto de confianza, yo les puse ahí inclusive una declaración que hizo el mismo presidente de la República, de que acá se necesita conformar una mesa de diálogo, porque hay que solucionar ese problema. Son riquezas naturales que se tienen que ser aprovechadas por todos los sectores, sector artesanal, sector industrial. Hay un estudio de IMARPE, donde señalan de que se pueden aperturar las famosas ventanas de penetración, donde no se afecta a la pesca artesanal, pero lamentablemente el sector artesanal, que es un grupo de dirigentes, se oponen, va un ministro, va una ministra, lo amenazan y se acabó el problema. Y esto no puede permanecer así, porque le digo, hay 6 plantas cerradas, 6. Falta la última y ahí sí le regalamos toda la anchoveta para que los chilenos sigan desarrollando, ¿no? Los chilenos actualmente han incrementado su producción de harina y de aceite 4 veces más de lo que era antes. En comparación a Hilo, nos llevan muchísima ventaja. Mientras allá procesan, 800.000 toneladas por temporada, en Hilo solamente no llegamos ni a 200.000. Imagínense cuánto perdemos nosotros en el sur. Trabajo, impuestos y todo lo demás. Por último, siempre Premier, ya que usted está hablando aquí como un tema de asegurar la continuidad de inversiones en los gobiernos regionales y locales, existen directivas donde, por ejemplo, cuando se revierte un presupuesto que no fue ejecutado, se revierte al gobierno central y eso pasa a una bolsa y ya no retorna a la entidad que tuvo ese presupuesto. En Moquegua hay un caso específico de un colegio, por ejemplo, que ha sido declarado en emergencia hace más de 13 años. Se han caído pedazos de techo, de concreto, entre otras cosas, y tuvo asignado un presupuesto de 3 millones, por ejemplo, el año pasado, que lamentablemente se lo pasaron al gobierno local más o menos en el mes de octubre, pero hasta que hagan el concurso todo pasó enero y el dinero fue revertido al gobierno central. Y ese colegio actualmente ya no cuenta con el presupuesto y encima ya no tiene cómo hacer que se retorne ese presupuesto al gobierno local para que ejecute toda esa remodelación. Entonces, le pongo a conocimiento suyo, Premier, espero que tome nota. Me preocupa mucho el tema de la salud, del agua que le dije, y además también el tema de pesquero que le he indicado. Muchas gracias. Agradecemos la participación del congresista Mario Mantilla y damos el uso de la palabra al congresista Jorge Castro y damos la bienvenida también a nuestro vicepresidente Martí Elizana. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, señor premier, colegas congresistas, buenas tardes. Creo que se está tocando un problema medular, señor presidente, señor premier, para el desarrollo nacional. ¿El objetivo cuál es? Es el desarrollo nacional, indudablemente, que sea armónico, sostenido, equilibrado. Y eso es lo que está ausente durante 200 años prácticamente de República. Todos los dineros, o gran parte de los dineros, siempre se invirtieron en Lima, y de las provincias un proceso de descapitalización permanente y la capitalización de Lima, por supuesto, del centralismo. Entonces, esa es la tendencia que tenemos que revertir. Ahora, ¿en qué consistiría el tema hacia adelante? En impulsar o promover las economías regionales. No queda otra alternativa, porque nadie va a vivir en las provincias si no hay posibilidades de empleo, si no hay posibilidades de desarrollo, las escuelas no son, los hospitales no son los adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo desarrollar? Ese es el tema de fondo del país, cómo desarrollamos el país de manera equilibrada y el proceso de descentralización como una forma, una herramienta efectiva para llegar y hacer posible esto que estamos hablando. ¿Pero mediante qué? El fortalecimiento de las economías regionales. Pero es lo que está ausente, señor presidente, señor premier. Y eso nos llama la atención poderosamente porque ¿cómo podríamos nosotros, en este caso, fortalecer las economías regionales? Es, primero, dándonos cuenta que para qué cosas somos buenos. Cada una de las regiones tiene alguna aptitud, llamémosle así, en la cual tiene que desarrollarla. Y lamentablemente eso
desde Lima nunca nosotros somos ignorados realmente. Eso sí, producimos de las minas, del oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas, lo que fuere, y bombeamos a Lima. Eso es lo que no puede seguir sucediendo, porque hay un proceso de descapitalización y lo que es más grave, no hay un proceso de reinversión en la zona que se originan estos recursos. Y cualquier industria, llámele así, cualquier fábrica que hoy día genera recursos tiene que reinvertirlos para que vaya creciendo su economía. Cualquier persona natural, jurídica, etcétera, lo podría hacer. Pero esto como Estado es lo que tiene que ser prioritario. Pero nosotros, todos los excedentes económicos que se generan en una región, lo bombeamos a Lima. 75% del presupuesto nacional en la capital de la República. Con todo el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, versus todo el resto del país. Entonces, esa visión es la que queremos tener, y por eso es que decimos, nosotros en ese aspecto muy claramente, que mantenemos una clara, pues, digamos, no un aspecto negativo, sino que vemos futuristamente una situación, si que no caminamos en esa dirección, va a ser bastante complicado, porque lo único que estamos llegando hoy con esto es de repente, y hemos llegado de alguna forma a ser organismos burocráticos en las regiones, a un proceso de desconcentración simplemente de poder. Pero más que nada a poder político, porque se traduce en elecciones, en actos electorales, pero no en una efectiva descentralización, por ejemplo, fiscal, salvo lo único que se recibe en las provincias, como bien algunos lo indican, es, como lo está diciendo el señor de Moquegua, por ejemplo, que se reditúa simplemente en un impuesto a la renta, que le llaman mal llamado canon minero, y se da la mitad, que es lo único. Después de lo otro no hay otro tipo de recursos. Generan muchos recursos en cada una de las provincias que no son debidamente, pues lógicamente, que no son debidamente merituados en esta provincia y sobre todo no vuelven en la misma dimensión o por lo menos cercana a la dimensión con la que ellos contribuyen al erario nacional. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Por otro lado, yo tengo que ser muy claro también, nuestra predisposición ha sido, no solamente podemos descentralizar bajo el esquema siguiente, sino bajo el desarrollo de las fronteras. Usted, señor ministro, en su propia exposición habla del comercio exterior. Para nosotros, ¿qué significa el comercio exterior? Comercio exterior solamente significa venderle a los europeos cobre, o a Japón plata, oro, o zinc, o lo que fuere, o petróleo. No es así, comercio exterior lo tenemos muy cerquita, tenemos 5 fronteras. Bolivia también es comercio exterior. Ecuador, Brasil, Chile, Colombia. Y economías mucho más grandes que las nuestras inclusive. Y esa situación, la ubicación geopolítica como país, no le estamos aprovechando. Si nosotros diéramos en un compromiso del Ejecutivo y el Legislativo para dar algunas promociones a las industrias en fronteras, nosotros tendríamos ahí, no solamente generaríamos puestos de trabajo, sino que definitivamente tenemos pues la economía, por ejemplo, de Loreto, de Madre de Dios, que es con Brasil, es inmensa la frontera y tendríamos nosotros grandes posibilidades. De igual forma, Puno, hoy todo ingresa de Bolivia hacia Puno. ¿Y por qué no hacemos el trabajo inverso, por ejemplo? ¿Y por qué no hacemos el trabajo inverso, o mejor dicho, como el que se hace en Tacna, que en gran parte, sin el apoyo del Estado, vuelvo a repetirlo y ojalá que nos escuche el Premier y también el señor que tanto habla ahora de la Comisión de Descentralización, por ejemplo en Tacna nosotros, sin el apoyo del Estado, vendemos muchísimo más a Chile. Y de eso vivimos, no vivimos porque nos da Lima, dándole tanta cantidad de dinero a Lima de manera permanente. Y eso es lo grave, por lo menos exigimos pues nosotros que de todos los impuestos que pagamos en Tacna, por lo menos siquiera reditúe el 80-90%, pero no se da eso. Nos hemos acostumbrado ya a vivir de manera pues de otra forma y simplemente dependemos, y ese es comercio exterior. Tenemos la frontera, lo tenemos Argentina más cerca que Lima, señor Premier. Si nosotros nos pusiéramos, no solamente a nosotros, a Puno, por ejemplo, también tendríamos muy cerca Brasil, porque está muy cerca Brasil, muy cerca lo tenemos, y no estamos hablando de Brasil de la zona amazónica, selvática, sino estamos hablando de los grandes mercados brasileños de Río de Janeiro y Sao Paulo. La economía solo de Sao Paulo es 4 o 5 veces más grande que la de Perú. O sea, tenemos nosotros grandes posibilidades, pero no tenemos esa predisposición. Cuando hablamos de esto, señor Premier, con los ministros de Industrias de acá del lugar, simplemente nos cierran las puertas. No quieren escucharnos, por eso le decimos, sensibilizamos a usted, Premier, al propio
presidente de la República, que tiene que tener una mirada diferente, porque nosotros tenemos las posibilidades, hay las capacidades productivas en las fronteras. A veces, y en la mañana estábamos conversando, a veces los desdeñamos a Puno. La gente de Puno estudia en el Brasil, que muchos peruanos quisieran estudiar, o en Argentina. También es más fácil llegar a Argentina y a Brasil que llegar a Lima. Pero, bueno, sin embargo, yo creo que es otra la mirada que tenemos que tender, señor Premier, y creo que si usted hace eso va a ser historia. Porque simplemente no necesitamos grandes, sino modificar alguna legislación que hoy resulta siendo lapidaria, no solamente que puede aplicarse en la zona del norte, también los productos de Ecuador entran. ¿Y por qué nosotros no invertimos ese rol, por ejemplo? Tenemos que dar las medidas adecuadas, señor Premier, a través de la presidencia. Y eso es descentralización también efectiva, porque da leyes que favorecen a cada una de estas zonas y sobre todo fomenta las actividades productivas. Porque vuelvo a repetir, usted como nos ha hablado de comercio exterior, hacemos comercio exterior con nuestros vecinos, es lo más fácil y lo más rápido y lo más inmediato inclusive. Basta una legislación adecuada, midiendo cada una de las capacidades que tenemos en cada una de las zonas de frontera y simplemente podríamos estar alcanzando niveles de crecimiento astronómicos, que mucho el doble, el triple de lo que hoy tenemos, señor presidente. En este sentido, es importante lo que decíamos, la retención de capitales. Tenemos que reinvertir permanentemente los dineros que se generan en las regiones, creo que tienen que ser reinvertidos ahí. Y hay que también dar alicientes para que se vaya generando polos de desarrollo en cada lugar del país. De igual forma, en provincia necesitamos infraestructura, vial, portuaria, aeropuertos, necesitamos todo realmente. ¿Pero por qué? Porque no hay ese proceso de reinversión también del sector público. Nosotros generamos una serie de impuestos y sin embargo eso no se reditúa pues en mejores condiciones de vida. Yo creo que ahora no es achacarle la culpa a usted, señor Premier, pero sí creo que podemos estar marcando una pauta interesante dentro de lo que significa una mirada diferente hacia adelante. Ahora, de igual forma, ¿no? Una desconcentración, lo que hemos escuchado hasta este momento, particularmente nosotros solamente la consideramos que no va a cambiar las estructuras económicas de las regiones, más bien al contrario va a resultar siendo un organismo burocrático porque llevamos 10, 15, 20 personas más o 100, como en el caso de Tacna, por ejemplo, han creado el Ministerio de Transportes, ha creado una oficina. Y la verdad que ni siquiera la necesitamos, porque lo que necesitamos nosotros es la carretera a Bolivia, y la carretera a Bolivia está en este momento paralizada. Pues necesitamos, sí, le exigimos al gobierno que nos dé la salida a Bolivia porque ya nosotros nos hemos acostumbrado a no depender de Lima. Hemos vivido toda una vida así y continuaremos, parece, hasta años N, pero bueno, lo importante también dentro de esto de más burocracia, ¿qué significa? Significa pues más gasto corriente. Lo que necesitamos nosotros en las fronteras es inversión pública. En salud, que todos ustedes nos han dicho cada uno de los congresistas y también el propio Premier, en cada lugar del país necesitamos escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos más burocracia, el gasto corriente es incrementado, y lo saben porque lo hemos visto también en la Comisión de Presupuestos, lo hemos visto hasta por gusto, de manera elevada, exponencial, sobre todo en los últimos 10, 15 años, y ¿qué pasa? Es necesario tener menos burocracia dorada para liberar recursos para hacer inversión pública que tanto se necesita. Ese problema, por ejemplo, creo que es básico. Otra cosa, una cuestión que es importantísima también. Es cierto, la corrupción es un cáncer, pero no solamente podemos vivir de la corrupción, son dos carriles. Por un carril tiene que ir el combate duro, frontal contra la corrupción que hay en todo lugar, y desde los gobiernos locales hasta el gobierno nacional, por supuesto, el propio ejecutivo, el propio legislativo, tanto que se habla, pero ese es un tema, es un carril. Por el otro carril tenemos que llevar pues, una clara idea respecto a lo que significa el desarrollo nacional, pero el desarrollo nacional, nadie va a invertir, por ejemplo, en una zona de frontera si no lo hace primero la inversión pública. La inversión pública es la que jala a la inversión privada. ¿Y cuándo jala la inversión privada? Porque hay cosas que no pueden ser solamente pueden ser atendidas por el sector público, y por lo tanto esa me parece que es una idea importante, liberar recursos de tal manera que lo que necesitamos en las provincias, necesitamos inversión pública. Es decir, pero dinero fresco, calientito, que le queme la mano a las personas, si no caso contrario. Y finalmente yo quiero terminar en algo que es nuestro, se habla tanto de la minería acá. Tenemos que ser claros también.
así como la minería ha generado muchos recursos, también ha creado una serie de impactos ambientales absolutamente negativos. La zona de Candarave, que es la que genera los recursos hídricos. No existiría cobre, no existiría Sauder en el Perú si no fuera por el agua de Candarave. Esa laguna, algún día ojalá que usted tenga la posibilidad, señor Premier, a través de la presidencia, de visitar. Es una laguna, Suchis, que ha quedado prácticamente una laguna con un espejo de agua de más de 40 kilómetros, simplemente ha quedado cada vez reducida y hoy prácticamente marcha a la extinción. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Simplemente no se paga el recurso hídrico que se usa. Y eso es pues triste y lamentable para cualquier, incluso triste y lamentable para la propia empresa. Porque ellos creen que no pagan lo que se llama el canon hídrico, o debería de llamarse, tiene que haber un canon hídrico para que también la misma empresa se limite en el gasto. Así como nosotros nos ponen un medidor en cada una de las casas y que sale el metro cúbico como 2 soles, 3 soles, de igual forma debería pagar Sauder, pues está produciendo. Y no habría cobre, porque el cobre es el producto, o sea, el mineral, el concentrado de cobre es el producto de la roca, del mineral, más el agua. No es solamente lo que muchos creen, que solamente es el mineral. No, señores. Es la sumatoria de ambos en el proceso, da el concentrado de cobre, que es el que se exporta. Pero por ese producto no se le paga nada, la empresa minera no paga nada, y tampoco el propio Estado da medidas de compensación con estos señores. Por eso que hay tantos problemas en el Perú con el sector minero. Eso no significa oponerse, sino de lo que hay que asumir los costos ambientales como deben de ser, señor presidente de la Comisión y señor Premier. Yo quiero finalizar en ese sentido, para finalizar, disculpe, pero tenemos un poco corto. Le hemos dado 25 minutos exclusivamente a usted para que pueda dialogar. A veces necesitamos mucho más. Por favor. El problema de descentralización lo conocemos muy bien. Sí, congresista, le agradeceríamos para avanzar, por favor, que tenemos 5 oradores pendientes. Yo solamente quiero recurrir a lo siguiente. En todo caso, la palabra final es porque tenemos un proceso de desertificación en el caso de la provincia de Candarave que no se ha meritado debidamente, y de degradación de los suelos, que son 2 elementos graves y de impactos ambientales totalmente negativos que no están siendo asumidos ni por la empresa, que debería de hacerlo, y el Estado también está totalmente ausente. Y hace menos de 3 semanas hemos tenido una reunión con los proveedores de Candarave, donde también están tratando de hacer hacia adelante, están convocando para parece que nos estamos acostumbrando a las actitudes de fuerza. No esperamos no llegar a esa situación extrema, señor Premier, pero es necesario que la empresa también brinde lo que tiene, o mejor dicho, que pague lo que tiene que pagar, sencillamente. Muchas gracias, señor Premier. Va a disculpar que el exceso, según él, 30 minutos, no creo, pero bueno. Habrá que tomar hay que cronometrarnos en todo caso. Agradecemos la participación del congresista Jorge Castro y vamos a suspender por unos minutos para darle el permiso al Premier, que necesita hacer una parada. Bien, son las 5 de la tarde con 14 minutos, es Congreso Televisión, en vivo y en directo. Y bueno, se viene presentando el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarte, ante la Comisión de Descentralización. Y los congresistas obviamente han hecho sus solicitudes. El último de ellos ha sido el parlamentario Castro, quien ha hecho referencia a la problemática básicamente por la que viene atravesando la región Tacna. Todos los problemas, la falta de agua, la falta de oportunidades en empleo, la delincuencia. Y uno a uno los parlamentarios han hecho llegar hasta el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros los requerimientos de cada una de sus regiones. Esta comisión está presidida por el congresista Carlos Domínguez. Y antes, en la Comisión Agraria también, que hemos transmitido a través de Congreso Televisión, se han visto muchos temas, pero básicamente también
el referido a la huelga agraria, muy lamentable, algo que hace peligrar no solamente el trabajo de miles de agricultores que a diario se tienen que levantar muy temprano a trabajar la tierra, una actividad milenaria en nuestro país, sino que también hace peligrar el abastecimiento de productos hacia la capital y hacia todo el Perú. Son 17 regiones que están actualmente en huelga. El paro agrario se inició el lunes con el cierre inclusive de algunas carreteras, principalmente en Piura. Y ahora, durante la Comisión de Descentralización, reiteramos que preside el congresista Carlos Domínguez, se está presentando el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Son las 5 de la tarde con 16 minutos. También hay que destacar a esta hora de la tarde una información que se ha dado a conocer hace pocos minutos también y que vamos a seguramente desarrollar y recoger reacciones en los próximos minutos a través de Congreso Televisión, y es que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Así que esta información es de último minuto, viene siendo emitida a través de los diversos medios de comunicación y por supuesto nosotros también se la brindamos a través de este espacio en Congreso Televisión. Son las 5 de la tarde con 17 minutos. Hay que recordar también que a partir de las 8 de la noche usted va a tener toda la información, todos los detalles, todo lo que viene ocurriendo en el Parlamento Nacional a través del noticiero Congreso Central. Se ha suspendido unos minutos esta sesión de descentralización para que salga el presidente del Consejo de Ministros. Los parlamentarios, ahí los tenemos en pantalla, continúan a la espera. Tenemos al congresista Yuyes, al congresista Castro también, que a propósito decíamos hizo uso de la palabra y se pronunció respecto a varios problemas por los que atraviesa Tacna. Hace unos días dábamos cuenta precisamente del problema del agua en Tacna y otros problemas, por ejemplo, como el de la delincuencia y el tema del transporte en esa región calurosa de nuestro país, Tacna. Mientras tanto, amigos, a esta hora de la tarde vamos a una pausa promocional y vamos a regresar con todos los detalles de la Comisión de Descentralización aquí en Congreso Televisión. Regresamos.